no funciona. Muy mala la escena con Blofeld de la tortura. Christoph Waltz, que es un actor maravilloso, pues aquí tampoco está en su mejor interpretación, pero tampoco es culpa del actor porque está como en un entorno que intenta ser realista, pero no puede ser realista ese villano más grande que la vida. Tenemos a Mónica Bellucci, que ya se postuló para otras películas de James Bond. Aquí un pequeño papel, sale en muy pocos minutos, desgraciadamente. Una chica Bond ya con una edad más normal para la edad de Daniel Craig. Hay una escena que está muy bien, que es la escena de presentación de Spectra, con ese Christoph Waltz en la oscuridad, pero luego realmente todo va cuesta abajo. Lo mejor de la película, la escena de apertura, precréditos, ambientada durante el desfile del Día de los Muertos, o durante la fiesta del Día de los Muertos en México. Una secuencia también muy de autor, muy de Sam Mendes, porque tenemos un plano secuencia, aunque realmente no se hizo en un solo plano, ¿verdad? Ahora se puede hacer un plano secuencia, pero que lleva empalmes digitales, pero aparentemente rodada en plano secuencia, aunque se hizo en 3. Es una secuencia muy buena, pero desgraciadamente, cuando llegan los créditos, podemos decir que hemos visto ya lo mejor que esta película tiene que ofrecer. Una película que tampoco convenció, puntuaciones muy bajas, 6,8 en IMDb y 63 en Rotten Tomatoes. Y tenemos que esperar nada menos que 6 años para llegar a Sin tiempo para morir. La película está rodada realmente en 2019, pero como sabéis, pues hubo un retraso de año y medio, casi 2 años prácticamente, hasta que la película se pudo estrenar. Es el intervalo más largo entre 2 películas de James Bond, desde el que hubo de Licencia para matar a GoldenEye, que pasaron 6 años. Pasaron desde el 89, de Licencia para matar con Timothy Dalton, hasta el 95, pero bueno, ahí hubo problemas de producción, había que elegir otro actor. Aquí pues tenemos un larguísimo intervalo y sorprendentemente vuelve Daniel Craig, porque Daniel Craig había dicho que no quería volver, que estaba ya harto del personaje. Contra todo pronóstico, vuelve aquí y si os fijáis en Spectra, el final está hecho como un cierre de toda la etapa de Daniel Craig, un cierre de las 4 películas. Se podía dejar ahí la etapa. Está más o menos todo atado y bien atado. De hecho, hay una especie de intento que tampoco funciona muy bien. Un intento de hilar todas las películas con esos villanos, con ese villano de Blofeld, relacionando pues todos los anteriores villanos con Spectra. Es una especie de retcon que no termina de encajar, porque se nota mucho que está hecho un poco a posteriori, siguiendo una vez más la continuidad o un intento de continuidad de toda la serie, de una serie que funciona mejor con historias autoconclusivas, y realmente casi que la única que es autoconclusiva es Skyfall. Pero volviendo a Sin tiempo para morir, pues tenemos ahora sí la última película de Daniel Craig, ya con una edad, 53 años. Él ya tenía bastantes achaques de lesiones, etcétera, de anteriores películas. Es el segundo James Bond más viejo, porque Roger Moore, en su última entrega, porque Roger Moore tenía 57 años en Panorama para matar, pues le sigue muy de cerca Daniel Craig con 53. Se cierra el ciclo de estas 5 películas, caracterizadas, como decimos, por una continuidad argumental. De nuevo, una secuela directa de Spectra, con lo cual ya mal empezamos, porque Spectra, si es una película que todos tenían claro que no había convencido a nadie, ni a la crítica ni al público, pues a pesar de eso, si decides vamos a continuar la historia de Spectra, pues es una decisión cuando menos un poco rara, pero ahí está. Tenemos de hecho de nuevo a Blofeld en una pequeña aparición. No es el villano principal, el villano principal es Rami Malek, que venía directamente
muy a tope de ganar el Oscar y de interpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Era el actor muy de moda en ese momento, pero tenemos probablemente uno de los villanos peores escritos, donde no se entiende muy bien las motivaciones, donde sale muy poco, tiene muy pocos minutos, a pesar de que estamos en la película más larga de toda la serie. Tenemos una película de prácticamente de 3 horas y además es la película más cara. $250 millones costó Sin tiempo para morir. 250 millones a los que habría que sumarle 100 millones nada menos que se gastaron en marketing. Tenemos exactamente los mismos problemas que teníamos en Spectre. Tenemos un villano que no termina de convencer, tenemos una duración a todas luces muy hinchada, tenemos un tono otra vez muy inconsistente, un tono que empieza muy bien con esa espectacular secuencia de precréditos en Italia, con una persecución espectacular, con ese Aston Martin, con los gadgets, con ese, incluso con una música ahí un poquito bondiana después de mucho tiempo, sin escucharla, pero todo esto, una vez más, se va al garete. Solamente en la secuencia un poco en Cuba, con el personaje de Ana de Armas, se recupera un poquito la diversión. El resto, tenemos un James Bond más bajonero que nunca, un James Bond más atormentado, un James Bond que va prácticamente llorando por las esquinas, y yo, en mi opinión, creo que no se entiende el personaje. Tú puedes humanizar a James Bond y tú puedes hacer que James Bond se enamore y que James Bond sufra, porque ya pasó en 007 al servicio secreto de su majestad, de la cual esta película es heredera, pero sin llegar a la calidad de esa película. Las referencias a 007 al servicio secreto de su majestad son evidentes. Ya en la música tenemos, y empieza la película así, con la melodía de Tenemos todo el tiempo del mundo, maravillosa melodía de John Barry que cantó Louis Armstrong. Tenemos el tema de John Barry principal de 007 al servicio secreto de su majestad. Tenemos la frase Tenemos todo el tiempo del mundo, que la dice también el personaje. Y tenemos ese James Bond sufridor, pero que una vez más es en un tono totalmente incoherente. James Bond aquí dice, llega a decir a Felix Leiter, a Jeffrey Wright, que aquí también se cierra un poco el arco de su personaje, que lo hemos tenido durante 3 películas a este personaje. Ha sido el actor que más veces ha interpretado a Felix Leiter. Pues hablando con Felix Leiter, James Bond le dice que tiene el mejor trabajo del mundo. Pues no lo parece en ningún momento. Y tenemos un James Bond que solo le falta llorar. Tenemos ese maravilloso comienzo para luego tener otras escenas, una vez más, muy mortecinas. Tenemos gadgets, tenemos un villano que tiene una guarida que también recuerda a esos sets de Ken Adams, ¿verdad? A esas guaridas secretas casi de Austin Power otra vez, pero a la siguiente secuencia tenemos un Bond que pretende ser realista. Un Bond muy de Christopher Nolan. Perfectamente Christopher Nolan podía haber escrito este Bond. Se ha olvidado muy rápido este James Bond de lo divertido que es ser un agente secreto. Entonces ese choque de un villano casi de ciencia ficción con ese James Bond que lo quieres hacer realista no funciona. Y no funciona esa bajona que hay durante toda la película. Una vez más, al igual que ocurrió en Spectra, si llegáis hasta la secuencia de créditos, ya habéis visto lo mejor de la película, desgraciadamente. Ya puede uno dejar de verla porque lo mejor ya lo hemos visto. Y no vamos a entrar en el polémico final por si hay alguien que no ha visto la película. Pero, obviamente, pues es un final, eso sí, que nadie se esperaba, pero que tampoco es lo que esperaríamos o lo que encajaría, mejor dicho, con un personaje como el que nos encontramos. Hay que decir que toda la etapa de Daniel Craig ha estado escrita por los guionistas, digamos, en plantilla
Neil Purvis y Robert Wade, guionistas que ya venían de la etapa de Pierce Brosnan, con lo cual son unos guionistas que llevan muchísimos años en la serie. Pero prácticamente en todas las películas se ha tenido que llamar a otros guionistas más prestigiosos, vamos a decir, para que hagan retoques, muchas veces no acreditados, como Paul Haggis. Aquí se llamó también a Scott Z. Burns, que había sido guionista en otra película de espías, en Bourne Ultimatum, y Daniel Craig llamó también a Phoebe Waller-Bridge, guionista, cómica y actriz, artífice de la serie Fleabag, una serie muy divertida, porque Daniel Craig es un tío muy listo y claramente veía cosas que no funcionaban. Y llamó a Phoebe Waller-Bridge para que le diera un poquito de chispa a los diálogos, para que introdujera un poquito de humor, porque se estaba dando cuenta de que también las películas de James Bond pues siempre han tenido humor, y se estaba también perdiendo, sobre todo en las dos últimas, este humor en favor de un James Bond depresivo. Muchos guionistas, como estos que decimos, muchas veces no han podido ser acreditados porque las reglas del sindicato de guionistas establecen que una película no puede tener más de 3 créditos simultáneos de escritura. La música en esta entrega ya se está perdiendo un poco, pues ese compositor que más o menos estaba durante largas etapas, como John Barry y David Arnold. Aquí tenemos a Hans Zimmer por ser probablemente el compositor de moda, y aunque a mí me hizo ilusión cuando se anunció la incorporación de Hans Zimmer, hay que decir que esta banda sonora es muy impersonal, es una banda sonora muy rutinaria y solo salva un poco los muebles cuando introduce un poco pues esos temas clásicos que él tanto admira también, de John Barry, como hemos dicho, al servicio secreto de Su Majestad. Y es una pena porque esta banda sonora la podía firmar Hans Zimmer o cualquier otro. Sin embargo, la canción está bastante bien. La canción interpretada y compuesta por Billie Eilish, también con arreglos de Hans Zimmer, y probablemente es lo mejor del apartado musical. Canción que es más melancólica, acorde al tono de la película. No es tan expansiva como otras canciones, pero es una canción que tiene elementos de James Bond. Y de hecho, la canción pues ganó el Oscar a la mejor canción de ese año. Con todo, la película tiene sus defensores y sus fans. A mí, personalmente, las dos últimas me parecen las peores, tanto Sin Tiempo para Morir como Spectra, de la etapa Daniel Craig, que es la que estamos hablando. Y Sin Tiempo para Morir, pues tiene un 7,3 en IMDb y un 83 en Rotten Tomatoes. Y termina la etapa de Daniel Craig a la espera de un nuevo actor como James Bond. Una etapa con sus altibajos, pero que nos ha dado dos grandes películas, que han sido Casino Royale y Skyfall, y luego pues otras películas bastante por debajo de estos dos títulos. El peor problema que ha tenido esta etapa ha sido la indefinición del tono. Y poco tiene que ver Casino Royale con Spectra. Ha jugado en su contra, aunque es algo que siempre se ha hecho, el intentar ir absorbiendo los factores de moda o las películas de moda de ese momento, en lugar de intentar ir por su propio camino, que es como ha hecho la serie de Misión Imposible, sin tener que mirar a nadie más. En cualquier caso, se avecina una nueva etapa tras los síntomas de agotamiento y de cansancio, claramente, con los que ha culminado la etapa Daniel Craig, pero James Bond siempre revive, siempre sobrevive, siempre estará con nosotros. Gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo programa de Cineclubing.